Hola Lidvina, qué lindo Hola Bianca, tenerte aquí. y muchas gracias por invitarme. Pues para mí es un honor. Lidvina es una cantante. Bueno, no sé, es que me quedo sin palabras porque mm, son pocas las personas que me erizan la piel, pero cuando la escucho cantar, me pasa eso y me pasa, siento como una especie de hermanamiento, de conexión, como si ella estuviera sintiendo cuando canta las cosas que siento yo cuando cantaba. Eh, y es una voz, a ver cómo podría explicarlo, muy visual. Yo después les voy a poner algunos temas de ella para que puedan escuchar y, y los siento como que me lleva a ver paisajes y me gusta mucho, admiro mucho su expresividad, cómo articula, cómo utiliza la respiración, cómo utiliza esas pausas como recursos creativos, ¿no? Pero lo que más me gusta de ti, preciosa, es tu capacidad de fluir. Siento cómo te vas, cómo volás y cómo nos haces volar a los que te escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, quería invitarle aquí a mi espacio para, para que nos cuente un poquito de sus trucos, de cómo siente esa vida de artista y qué le pasa por dentro, ¿no? Entonces, contame un poquito, o contanos a todos la música que haces, el tipo de música que haces y cualquier cosa que quieras contar de ti antes de que yo te empiece a preguntar, ¿vale? Muchas gracias. Primero, estoy emocionada de lo que dijiste de mi voz y muchas gracias. Qué bueno que lo hayas sentido porque me siento muy identificada con lo que describiste también. La música que hago tiene influencias de jazz porque me crié escuchando jazz. Y resulta que mi madre escuchaba mucha música étnica Mm, de varios lugares. Y cuando digo étnico, en realidad me refiero a que es como música típica de ciertos pueblos, eh, como música húngara o música eh, africana. Bueno, africano es como amplio, amplio decirlo, pero voces más negras, música china, ancestral. Entonces, lo que siempre me ha gustado en el canto es buscar esas sonoridades distintas y saber que el instrumento que es la voz está moldeable y se pueden hacer tantos colores. Y eso es lo que me gusta y eso es lo que busco. Y esos son los Eh, colores que pintás cuando cantás, ¿no? Me exactamente. encanta eso de que la mamá te estaba dando la teta con música ya, ¿no? Claro, mi madre es escritora, entonces siempre ha mantenido mi imaginación muy activa y entonces mis composiciones son a través del piano. Yo aprendí a tocar teclado estando en la universidad y fue aprender a tocarlo fue una necesidad para poder componer mis canciones. Por eso Y sé tocarlo. luego hiciste otra escuela, ¿no? De jazz, que estuviste con Claro, músicos en Pro Jazz. exactamente, estuve en esa escuela que me dio un buen barniz de lo que es la música teóricamente. Creo que fue bueno tener esa experiencia. Porque no lo he dicho, pero Litvina nació en Francia, pero vive en Chile desde los 10 años, ¿no? Estás en Chile ahora. Estoy en Chile, estoy en Chile. Claro, y también eso de hablar distintos idiomas es un poco, también tiene un poco que ver con la sonoridad de cómo alguien pone la voz hablando cierto idioma.
Tengo entendido que cuando yo hablo francés hablo más grave de lo que hablo en español, algo que es muy extraño y no sabría explicar por qué, pero sucede. Sí, es cierto. Y además, bueno, el canto se aprende como el habla por imitación, ¿no? Entonces, si te viste obligada a adaptarte como un camaleón a los distintos, a las distintas culturas, a los distintos idiomas, pues entonces también se fue desarrollando esa habilidad para ponerle más colores a tu voz, ¿no? Absolutamente, fue como se dice, como un agregado, no sé si se dice así. Le dio un plus. Sí. Bueno, yo sé que tú cantas con todo el cuerpo, con los ojos, con las manos, bueno, escucharte tocar el piano también es un gran placer porque eh, eh, vas también ahí, ese es el fluir, ¿no? Lo que te decía, que es lo que más me gusta de tu trabajo y de ti. Y eh, hay muchas situaciones en las que eh, los artistas mm, nos vemos ahí como eh, en el desafío de sentir el miedo, ¿no? Sentir miedo, esta emoción que en algunos casos paraliza, que en algunos casos hace que personas con grandes talentos no los compartan, no los saquen a la luz, ¿no? Eh, por muchísimos motivos, ¿no? Algunos son eh, en los profesionales, puede ser el síndrome del impostor, que en algunos casos hace que algunas cantantes maravillosas, incluso cantantes que han tenido discos de oro y discos de platino, han dejado de cantar porque en algún momento se han sentido que no eran suficientes, que puede pasar también por la presión del éxito, ¿no? Que muchas veces suele ser una jaula que cada vez va exigiendo más, ¿no? Eh, Absolutamente. sí. Entonces, para los que nos están escuchando, ¿qué les dirías tú acerca de cómo manejas el miedo? ¿Cómo has logrado transformar el miedo a actuar en público, el miedo al que dirán, el miedo a fallar, el miedo que nos hace ir juntando esa tensión antes de actuar y que nosotros sabemos transformar en un motor que nos ayuda en vez de frenarnos, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué trucos tienes para trabajar, para transformar ese miedo en acción? Me encanta la pregunta, porque es un tema gigantesco, la verdad. Lo primero es que yo ocupo es creer en mí, y si estamos hablando del momento en que voy a salir a un escenario, me miro al espejo, me pongo en una posición ganadora y me digo, te va a salir hermoso, eres maravillosa, y programo mi cerebro en creer en mí y no dejar esa voz dentro mío decirme, pero en verdad eres un poco desafinada a veces y también tu voz no es tan linda. Entonces, esa persona, para partir le tengo un nombre que se llama Ruperto, y Ruperto en mi cabeza, que todos tenemos un Ruperto, ¿cierto? Que te maltrata y te persigue y colecciona tus errores para mostrártelo en una bandeja. Mm, Eh, lo tengo muy identificado y intento inmediatamente mostrarle que no es así, ¿no? Que las cosas no son buenas o malas al final. Creo que al momento de cantar, si estás conectado contigo, eh, va a salir todo bien. Al final creo que hay que tener muy claro por qué uno canta. Y si uno canta para tener la aprobación de ¿Para los qué, no? demás, ¿Para qué? exacto, exacto. Es triste porque siempre vas a decepcionar a alguien al final. No se puede satisfacer a todo el mundo.
Y por supuesto que está la intención de querer compartir con todo el mundo, pero no se puede satisfacer a todo el mundo, entonces tener eso claro y, y estar en la vibración, estar en lo que viniste a hacer sin dejar que esas voces te digan, te distraigan, al final son distracciones, ¿cierto? Distracciones, ¿sí? Y mi manera también de sentir más control es a través de la técnica vocal. Haber estudiado y yo sentir que estudié lo suficiente lo que voy a mostrar y decirme, estoy totalmente segura de mí porque lo sé perfectamente. Entonces, Y el ensayo, ¿verdad? El ensayo para exactamente, justamente ensayar mucho antes para luego poder soltar el control, es lo que permite la exactamente, magia, ¿no? exactamente. Siempre el control es cuando estamos intentando controlar, es porque hay un miedo atrás. Si no hay miedo, no se controla y se fluye, ¿no? Pero Sí. hay un momento donde cuando ¿cómo se llama? Ruperto. Ruperto. Ruperto, cuando empieza este Ruperto, ¿no? Hay un momento donde claro, ya no hay tiempo ni para escuchar a Ruperto ni nada, porque ya tengo que salir al escenario. Entonces, hay una actitud como de entrega, como de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Una actitud de valentía, ¿no? Sí, eso es, eso es. No tenerle miedo al ridículo y reírse de uno mismo también. No tomarse tan en serio la vida. ¿Qué importa equivocarse además? ¿Qué importa? Lo único que importa realmente es estar conectado y estar entregando lo que sea que quieras entregar. Y que al final, si no lo logras, estás perdiendo tiempo por miedo. Estás perdiendo una oportunidad de compartir. Eh, tú dirías, bueno, no sé, yo lo siento así, pero que el arte es una misión, como que el arte o una entidad que cada uno le pondrá su nombre, te ha elegido a ti para desarrollar una misión, una entrega, una transmisión de mensajes, ¿no? Y que esa fuente de donde viene es la que te inspira. Y ¿cómo lo verías? Por ejemplo, yo lo siento como que todas las canciones que yo he compuesto ya estaban compuestas antes O me pasa lo y mismo. me eligieron a mí para que yo las retransmita a través de mi voz, ¿no? Por eso siempre le digo a las personas que vienen aquí a trabajar conmigo en mi estudio, cuando estamos haciendo el proceso de creación del repertorio, les digo que, bueno, elige por lo menos 12 canciones con las que vamos a trabajar, pero en el fondo sé que son las canciones quienes van a elegirlos a ellos, ¿no? Wow. Yo creo que yo en ese sentido cuando le pido a alguien que elija una canción lo hago más en un sentido como que elija dependiendo de lo que su voz le acomode y de repente eso no es lo que más le gusta escuchar. Pero nos estamos yendo para otro lado, perdón, me estabas diciendo, se me olvidó la pregunta. Te estaba diciendo de si para ti es algo, alguna entidad la que te lleva a ti Uh-huh. a hacer tu arte como una misión, ¿no? Yo lo he sentido así, por ejemplo, porque hubo obras que a mí me cogieron, que me eligieron, que yo no quería hacerlas, o no me sentía en el momento, o no, y luego pues las terminaba haciendo, siendo como puede ser, o sea, más allá de mi voluntad, ¿no? Hasta que en un momento me rendí y dije, vale, me pongo al servicio de esa fuente de inspiración que al final es la que me da la fuerza, la que me da esa energía. Yo no soy religiosa, no le llamo Dios,
pero soy una convencida de que el arte es una fuerza de la naturaleza. Entonces me gusta sentirlo como si fuese el sol, como si fuese el mar, solo que yo le llamo arte, ¿no? Entonces como que yo soy una de estas misioneras que van a transmitir mensajes que van a tener algún sentido en ese momento, ¿no? Para, aunque más no sea para contribuir con un poco de negentropía o de armonía al gran caos y a la gran, ¿no? Como una misión, como bueno, venimos acá todos los que venimos a hacer caos y también venimos acá todos los que venimos a armonizar, ¿no? Y ahí entre esas dos fuerzas surge la vida, que siempre tiene la tendencia hacia la armonía, ¿no? Hacia la regulación. Claro, Esa claro. misión, ¿tú sientes esa misión? Esa es la pregunta, ¿no? Creo, o sea, una misión implica que estás necesitando ayudar a los demás. ¿Eso estás diciendo? Sí, o cumpliendo algún fenómeno, o sea, siendo parte de algún fenómeno que es necesario para, no solo para personas, sino para toda la biosfera, para toda la Tierra, ¿no? Porque vos sabés Sí, muy bien que el sonido no se detiene, ¿no? Y que la voz es algo muy poderoso, ¿no? Y sobre todo es poderoso cuando, por una propiedad física es poderoso, porque claro. altera todo lo que toca y además no se detiene, a menos que le pongas, porque vos cantás una canción y a menos que pongas una pared de plomo, ese sonido, aunque no lo escuches más, va a seguir vibrando y va a seguir vibrando y va a salir de la atmósfera, ¿no? Claro. Sin parar, ¿no? Y la voz, como también cuando cantamos palabras, cantamos símbolos, cantamos conceptos, Ujú. eh, es algo muy poderoso que tiene muchísima influencia en el Absolutamente. medio, en el medio ambiente, ¿no? Creo que intento entender la misión como, como sanadora. Si yo estoy bien, voy a hacer que los demás también estén bien. Entonces, la manera en que he ocupado el arte o mi arte, la música, ha sido para enfrentar mis traumas, enfrentar mis dolores y sanarlos. Y al lograrlo, es, es hermoso poder tener la herramienta uno mismo de sanarse. Eso es muy empoderador. Y, y claro, a nivel o sea, cuando enseño música, creo que es algo que enseño también e incentivo a alumnos a que creen, porque todos tenemos creación y crear algo es tan emocionante y cualquier persona que esté creando algo está emocionado, como excitado de estar a punto de hacer nacer algo y eso sana. Como ver que eres parte de esto que está constantemente creándose y destruyéndose, como tú decías, crear y ver que eres capaz de crear es muy empoderador. Ves que eres parte del todo al final. Y claro, como tú cantas jazz y has estado muchos años y sigues estando con músicos de jazz, pues la magia de la improvisación, ¿no? Absolutamente. Eh, La libertad. la libertad, esa capacidad que tienes para poder soltar el control y fluir, ¿no? Y poder eh, transmitir de la manera más pura, porque yo creo que la improvisación es una forma muy pura de arte, ¿no? Estoy canalizando y al mismo tiempo expresando, ¿no? Tú mm, dirías que la capacidad de improvisación
es algo que se aprende o que viene ya incluido en el paquete cuando nacemos? Em, no creo que necesariamente venga incluido, y creo que nada viene incluido y que depende totalmente de tu infancia y quién estuvo cantando o a qué música escuchaste, quién te estuvo estimulando rítmicamente, eh, porque es un lenguaje, al final es un idioma adicional, y si nadie habla ese idioma alrededor tuyo, vas a estar totalmente sin armas, ¿cierto? En cambio, Volvemos a honrar a nuestros padres, ¿no? exactamente, Volvemos a absolutamente. honrarlos, honrar esa posibilidad que nos dieron a través de cuentos, a través de, como decías tú, ¿no? De estimular esas capacidades con las que se vienen, pero que si no son estimuladas, pues se quedan ahí, ¿no? Lo bueno es Exactamente. que como tenemos un cerebro plástico, esos talentos y esas capacidades nunca se pierden, Así jamás. es. O sea que a cualquier altura de la vida, a cualquier edad, se puede desarrollar un talento y una capacidad, ¿no? Y todos nacemos Absolutamente. artistas, todos nacemos artistas. La Así cuestión es es. qué talentos desarrollamos y qué talentos no, pero todos tenemos esos talentos, ¿no? Sí. Vamos a seguir hablando de las emociones y de trucos, ¿no? O de las posibilidades que tenemos como profesionales cuando ya tenemos una trayectoria, una experiencia, y de repente nos quedamos sin trabajo. No hay conciertos a la vista, eh, no hay. ¿Qué hacemos? Porque, bueno, ahí un poco entra también el ámbito donde te educaste, la información, la experiencia anterior, ¿no? De cómo reaccionar a un momento donde no se puede trabajar, no se puede tener ingresos a partir del arte, y eso preocupa mucho, y hay mucha gente que lamentablemente decide de repente pues dejar el arte para dedicarse a otra cosa porque tiene urgencias económicas y tal. Y hay otras personas que se dan cuenta que como son artistas, aunque hagan otro trabajo, seguirán haciendo arte en ese trabajo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que nunca dejaste de trabajar, eh, pero ahora en Chile debe haber muchas restricciones. Me comentabas hace un rato, que hubo una medida que sacaron de un día para el otro de que no se prohibían las presentaciones en vivo, en directo, en los bares, porque eso haría que la gente, contámelo, porque es que ya esto es, contanos a todos lo que han hecho ahí en Chile. Bueno, en Chile estamos ya desde el 18 de octubre del 2019 en un momento eh, muy, bueno, como todo el mundo estaba despertando justo antes de que llegara el coronavirus, ¿cierto? Tuvimos un estallido social, la gente estaba demandando tantas cosas que han pedido hace muchísimos años desde que se fue la dictadura, y todavía cosas que no han cambiado. Entonces, básicamente seguimos con reglas antiquísimas que no nos representan y nos reprimen. Y entonces, ahora la última medida ridícula del gobierno había sido de prohibir música en vivo y música envasada en los bares para que la gente no hable tan fuerte. Entonces se juntaron todos los gremios de músicos diciendo que esto no podía ser, que si ni siquiera podemos tocar en vivo, que por lo menos tengamos royalties de las
canciones que tocan en los bares, o Exacto. al final era como justificar algo que, sobre todo sabiendo que Chile no apoya en nada a sus músicos, a sus artistas, no hay ningún, o sea, la ministra de Cultura es un chiste. Y, Bueno, estas son recidivas de las dictaduras. Bueno, ahora estamos todos en exactamente, una dictadura, pero sí, son recidivas de la dictadura que hubo en así es, Chile, ¿no? Y así ahora es. escucho ideas como eh, que no se puede bailar, porque entonces, y no se puede cantar, porque al cantar entonces salen los aerosoles y ta, ta, ta. Desde el punto de vista científico, son medidas acientíficas, porque no tienen ni siquiera un sustento científico, ¿no? No, Eh, claro, y al día después se retractaron y se dieron cuenta de la estupidez que estaban haciendo. Y eso es mostrar una desorganización tan brutal y eh, a veces uno pierde la esperanza, pero no hay que perderla. Sí, de Sí se esto, puede. de esto, ¿no? Quería hablar, ¿no? De que Claro. la incertidumbre es algo que siempre está en la vida de un artista, porque no es una carrera que te pueda brindar una estabilidad, ¿no? En general siempre eh, tiene sus ritmos bastante aleatorios, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, el artista de alguna manera encuentra, como tiene esos recursos creativos, le encuentra la vuelta, ¿no? Eh, Sí, creo que para eso es generar. también es una herramienta al final. El hecho de ser artista es básicamente decir que eres una persona que inventa su realidad, ¿no? Y entonces, básicamente, si algo te está pasando, vas a tener la creatividad, hopefully, o sea, esperando que eso sea así, tener la creatividad de reinventar tu vida, aunque sea por un momento, y volver a lo que sí es lo que te mueve y lo que te hace ser un artista para ti. Porque al final, lo que decías tú, no es porque trabajes en otra cosa y que cantes en otra parte que no eres artista. Ser artista, creo yo, es eh, demostrar demostrarte a ti mismo constantemente, darte el permiso de ver que eres alguien creativo y tal vez mostrarlo, tal vez no mostrarlo, pero sí alguien creativo. Sí, transformar tu realidad, ¿no? O sea, Transformar tu realidad. cuando hay algo que no funciona, buscarle la vuelta y también tener esa maravillosa capacidad de poder habitar distintas dimensiones, distintos mundos, y desde allí tener otra perspectiva, ¿no? De las cosas, poder salirse y ver las cosas desde distintos lugares y también sentir, ¿no? Eh, Porque una de las cosas que yo he estudiado y he observado, he investigado, es, bueno, vale, existe el concepto de el libre pensador, ¿no? El libre pensador eh, que puede adquirir un pensamiento lateral, que puede ver las cosas de distintas perspectivas y los sistemas en los que vivimos, las culturas en las que vivimos, siempre nos están de alguna manera adoctrinando a través de lo que yo llamo la educastración, porque ni siquiera me parece que sea educación, es una educastración. Pues yo estoy centrada en el concepto del libre sentidor, porque siempre nos están diciendo cómo pensar, ¿no? Nos están eh, adoctrinando para decir cómo pensar y en general llevándonos siempre hacia un pensamiento único, ¿no? Tremendamente limitante y que no permite desplegar el poder que tiene cada persona desde que nace, el poder de la vida, ¿no? Eh,
Y yo pienso en los libres sentidores. También nos ponen un diccionario con reglas de cómo sentir. Y eso es tremendo, porque claro que la mente influye en muchos de los procesos que vivimos en el día a día, pero las emociones muchísimo más que la mente, porque las emociones Absolutamente. son las que comandan nuestra conducta y nuestras decisiones. Entonces también, bueno, a partir de todo lo que se diseña y se planifica, es para hacerte sentir de determinada cosa para que actúes de determinada manera, porque determinada emoción dispara determinada conducta, ¿no? El artista o el que hace de su vida una obra de arte, ¿no? Tiene la posibilidad de ir ampliando ese diccionario de emociones. Mm, Incluso yo te confieso que, bueno, yo estoy en la época de la menopausia, ¿no? Estoy en la época de la abuelita, que no represento físicamente la edad que tengo, pero tengo mi edad ya avanzada y, y tanto como sucedió en la adolescencia, en la menopausia, y a lo largo de mi vida también he ido agregando nuevas sensaciones, nuevas sensaciones. Muchas de ellas gracias a los artistas como tú, porque te digo que cuando yo escucho tu música, eh, pues siento cosas que a lo mejor, esto yo no lo había sentido antes. Entonces tú también me llevas y les llevas a mucha gente, a los que te escuchan, les llevas a nuevos paisajes emocionales, ¿no? Que tal vez al decirte antes que te decía que lo que más me gusta es esto, ¿no? De cómo con tu voz y con tu música eres capaz de presentar esta nueva paleta de colores. Además de ser esos viajes, esos paisajes que traes, de las dimensiones que visitas, pues también traes una paleta de emociones. Porque cuando se habla de las emociones que siempre estuvieron dentro de la divulgación o siempre estuvieron relacionadas con la psicología, con la psiquiatría, como si fueran algo intangible, algo... Bueno, hoy sabemos que las emociones son procesos neurofisiológicos que implican a todo el ser, ¿no? Y que, como cada uno lo entienda, el ser, y que son perfectamente medibles, ¿no? De hecho, aquí en el Absolutamente. estudio tenemos tecnología para que las personas puedan ver sus emociones, ¿no? Ujú. Y, y entonces, contame, ¿qué sentís en cada momento? Es decir, por ejemplo, cuál es la emoción principal? Porque las emociones tienen sus vertientes y sus, ¿no? O sea, hay 5 o 4 emociones básicas y luego hay un montón de matices que se van desplegando de cada emoción. Pero ahora yo te voy a preguntar momentos y tú me cuentas. mm, es muy difícil de expresar en palabras Sí. las emociones. Si quieres me lo cantas, que Voy a así pensarlo. sería más fácil, ¿no? Pero, ¿qué sientes en cada momento? Por ejemplo, ahora te voy a decir un momento. El momento en el entrar en tu espacio sagrado, es decir, seguramente tienes un estudio, tienes un lugar donde te aíslas para poder crear, para poder... eh, ¿qué sientes cuando entras de tu casa o de algún otro lugar, entras a ese espacio? ¿Cuál es la emoción básica que aparece cuando abres la puerta y entras en ese espacio?
eh, creo que tengo la palabra en inglés y no sé cómo se dice en español, que es excitement, que es como, Excitación, como claro, intensidad, ¿no? Como como motivación y ganas de algo que todavía no se sabe qué. se genera dopamina en tu cerebro. Ujú, Entonces, claro. cuando entras allí, esa dopamina que se genera te da esa motivación y esas ganas de Ujú. hacer. Por eso yo lo que le digo a algunos artistas que se me quejan en las sesiones de que de repente se quedaron que no tienen creatividad, que no conectan con la creatividad y o me dicen, bueno, voy a componer cuando esté inspirado. Entonces, cuando esté inspirado, me voy a sentar ahí y voy a componer. Entonces yo les digo, no, no, entra en el lugar, entra en tu espacio, siéntate en el teclado frente al lienzo o, o frente al micrófono o frente al cuaderno para escribir una partitura o coge tu guitarra y luego vas a ver cómo viene la inspiración, ¿no? Porque muchos hacen eso, ¿no? O sea, dicen, bueno, voy a esperar a estar inspirado para... Entonces, ¿cómo sientes tú ese momento en el que te, tac, es como que te toca el duende, que le llaman algunos, La o la musa, fuente o la musa, ¿sí? sí. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo te suele pasar? ¿Estás en tu estudio o estás en el estudio de Ujú. grabación? ¿O tienes una forma de conectar, una forma de llamar? Eh, realmente es muy extraño porque tengo pocos recuerdos de cómo hago mis canciones. De repente hay una canción que está fabricada y me digo, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Pero la verdad es que es desde el juego y desde el error eh, y básicamente no buscar hacer algo correcto o algo incorrecto. Desde el juego, Es qué desde bien, el juego. qué maravilla, ¿eh? Desde el juego. Es Porque desde el cuando juego. nos ponemos en modo juego, se activan ciertas funciones que teníamos cuando estábamos en la infancia y se desconecta un poquito la corteza prefrontal, un sector de la corteza prefrontal que es ahí donde están todos nuestros traumas, eh, nuestros juicios que hacemos sobre las cosas, si está bien, si está mal, si es feo, si es... no. Y entramos, eh, cuando lo tomamos como un juego, cuando nos ponemos en modo juego, entramos en esa aventura donde todo es posible, ¿no? De otra Sí. manera, estando la personalidad presente, estando el ego presente, tac, nos limitamos, ¿no? De hecho, me ha estado pasando algo extraño porque he estado tocando piano hace aproximadamente 6 años y siento que ya lo estoy entendiendo más mentalmente, lo que me bloquea, porque pienso lo que hago y me digo, no, esto es muy simple, o no, esto es típico de tal canción, o qué sé yo. Entonces empecé ahora a tomar la guitarra, hace un año me compré una guitarra y estoy jugando con ella, y lo que me gusta de ella es justamente no entenderla, porque si no entiendo, solo es vibración al final. Ay, qué Y bonito, sin, claro, gracias. claro, Gracias por lo que hice, estás diciendo. Sí, claro, precioso. Sí. hice una canción que eran 2 acordes, que yo no me di cuenta que eran 2 acordes, porque eran 2 melodías que se juntaban, y después lo llevé al piano y me dije, wow, es un re menor y un la menor. Jamás me hubiese dejado de hacer eso en el piano, porque era muy simple. Claro, Y eso, cada instrumento tiene su magia, ¿no? Tiene claro. su duende también. Entonces, cuando uno lo empieza a conocer, empieza a generar dopamina. Ujú. Cuando uno está jugando, empieza a motivarse y
cada instrumento nuevo con el que empecemos a jugar aporta a la voz o aporta al otro instrumento que tocamos, ¿no? Ujú. Como lo Otra acabamos de arquitectura. mostrar. Es, Sí, es la música en otra arquitectura, otro orden. Y exacto. es muy enriquecedor, me encanta aprender distintos instrumentos. Por ahora estoy solo con piano y guitarra, pero ya los dos son mundos totalmente distintos y al mismo tiempo iguales. A mí no me cabe la menor duda de que sos una hemonauta y una cosmonauta o dimensionauta, que te vas por muchas dimensiones porque eso se refleja en tu voz. Mm, cantar en un estado alterado de conciencia. No podemos cantar, Ya. ¿verdad? No podemos cantar con la conciencia ordinaria, ¿no? Entramos en otro estado cuando empezamos a cantar, ¿no? Porque Ujú. desde esta conciencia ordinaria, que es la que estamos manejando ahora, eh, que es la que necesitamos para, bueno, calcular las distancias, eh, eh, calcular los fonemas, que vamos, el orden, la gramática de lo que estamos hablando. Bueno, pero cuando cantamos nos favorece muchísimo más salir de esta conciencia ordinaria y adquirir un estado alterado de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo lo vives tú? Yo le llamo limpieza de alma pública cuando canto en ¡Ah! vivo. ¡Me encantó! Limpieza de alma pública. Sí, Ay, buenísimo. porque al final yo canto porque siento realmente que se liberan todas las emociones guardadas que están ahí y permitirse sacarlas, claro, requiere eso, el permiso, que tú te des permiso Que tú te despertes. de existir, que existir significa salir del ser, ¿cierto? Que es salir, dejar de ser vulnerable, estar de acuerdo en estar desnudo frente a los demás, pero la que está desnuda es tu alma y no eres tú, entonces es aún más poderoso. Ah, sí. Hace poquito en otra entrevista una cantante, Mónica Ibáñez, me decía de esto lo mismo, ¿no? Cuando estoy en el público yo desnudo mi alma, ¿no? Lo mismo, qué bello, sí. Sí, sí. ¿Cómo te sientes? Sigo yo con mi retaíla de emociones. ¿Cómo es la sensación cuando estás en el estudio de grabación, está el técnico, está el productor, y de repente dicen, vamos, ¿no? Empieza la pista y hay que cantar, ¿no? Y sabes que eso se está grabando. Claro. Que tú ya tienes muchas grabaciones hechas, pero me imagino que como todos en los primeros momentos, era un poco tensionante, ¿no? Esto de decir, bueno, ay, ahora se está grabando esto, ¿no? Mm. Eh, Creo que es muy necesario que exista, y de hecho invito a todo el mundo que se graben día y noche y que se escuchen, porque al final uno de los parámetros que nos detienen es que no nos conocemos, entonces siempre nos extraña escucharnos, decir, ¿esto realmente soy yo? O ver una foto que no te representa, decir, no soy yo, no es mi alma, no está representada ahí, entonces es muy difícil lograr y estar satisfecho con eso que oyes, que lo sientas vibracionalmente alineado con tu alma real. Entonces a veces es muy decepcionante, ¿no? Como yo no soy esta persona, pero creo que la manera de lograrlo es hacerlo de nuevo, y hacerlo de nuevo, y hacerlo de nuevo, y hacerlo de nuevo.
Y luego ciento. ya vas, ¿no? Aparte, Exacto, exacto. cuando trabajas con un buen productor y trabajas con alguien que conecta contigo, ¿no? Y con tu Ujú. arte, o con técnicos que conectan, que sienten también placer al escucharte y están disfrutando de hacer ese trabajo, es mucho más fácil, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí. Em, sí, creo que no he trabajado con productores, creo que he hecho bastante sola las cosas que he hecho y de hecho es algo que quiero cambiar porque, porque mi proyecto solista me sentí muy sola, literalmente. Entonces, algunas veces sentí que la gente que me acompañaba eh, no estaba tan emocionada como yo de lo que estaban haciendo. Y yo estaba entregando mi hijo musical Eh, y de repente, si esa conexión no sucede o es más mental, eh, no funciona tanto. claro, claro. Entonces, por eso he estado todavía más sola en el sentido que Objeto, mi último single del año pasado, lo toqué completamente sola. O sea, yo estoy tocando el piano y hago las voces y canto la voz principal. Y en ese sentido, Objeto siento que soy más yo porque estoy totalmente conectada con eso que está haciendo. Eh, el objetivo de esta canción fue totalmente dirigida por esa intención que yo estaba pensando porque estaba conectada con ello y puede que otras veces no suceda de esa manera y eso al escucharlo puede ser decepcionante. ¿Cómo fue la Entonces, experiencia con este disco, con Blackout Light In? Que es ujú, la foto que tengo aquí atrás, es la tapa del último disco de sí. Divina. Este disco lo grabamos en Estudios del Sur, que es un estudio que queda hacia el sur de Chile, pero no tanto, cerca de Santiago igual. Eh, y es uno de los mejores estudios de Latinoamérica, o sea, a nivel de grabación y de micrófonos y piano, lo que había allá, o sea, un lujo absoluto. Maravilla. Y sí, y los músicos que me acompañaron son todos, pero de primera clase. Y claro, se escucha en el disco que saben tocar, saben tocar muy bien. Pero al final de cuentas, lo que me pasa con mi disco, siento que es un muy buen primer disco, pero siento que dejé mucho que los otros tocaran. Y creo que me hubiese gustado más, aunque fuese más simple, eh, tocarlo yo, el piano por lo menos, porque es mi manera de tocar ciertas notas, ciertos acordes que el disco suena muy yacero y yo soy un poco yacera, pero no es tan yacera mi Ah, manera ya de hacer será. música, ¿cierto? Entonces me pasa que siento que mm, una idea que tuve se llevó a un lado que es muy yacero, que es genial verlo así, es muy interesante ver, así se transformó, pero no sé si me representa exactamente como me gustaría ser representada. Y las obras toman vida propia, ¿eh? Es como que Claro, una vez que las soltamos o que las parimos, pasan cosas increíbles, ¿no? Por sí, eso también reafirma mi sentir o mi idea de que ya están hechas antes de que pasen a través mío, ¿no? claro, Y luego siguen su camino, pasan a través mío y absolutamente. siguen su camino y siguen generando cosas por ahí. Bueno, Sí. para terminar, creo que no va a ser la última entrevista porque me encanta todo lo que estás aportando y me encantaría volverte a entrevistar un poquito más Muchas adelante, gracias. otra Qué vez. honor, muchas gracias. Y por último, quería decirte, bueno, hay aquellas personas, aquellos artistas que en este momento
o porque no tienen trabajo deciden abandonar o no buscar otras vías, como por ejemplo internet, y a los artistas que, que no se deciden a dedicarse al arte, ¿no? Y que eso les está llamando y les está empujando, pero por diversos motivos no se animan a, por toda esta programación, ¿no? Como que muchísima, ¿no? En contra del artista, ¿no? Con esa profesión te vas a morir de hambre, ¿no? Buscate un trabajo de verdad. ¿Qué les dirías a toda esa gente? Eh, bueno, por un lado son dos preguntas, en realidad, discúlpame, pero te hice dos preguntas. O sea, en principio, ¿qué le dirías a los profesionales que en este momento no tienen trabajo y que pueden estar angustiados? ¿Y qué le dirías a los aquellos aficionados que no se deciden a vivir como artistas, ¿no? A vivir del arte? Claro. Los artistas que en este momento están teniendo dificultades, creo que hay que tener paciencia y es algo difícil de aceptar, pero hay que tener mucha calma y no entrar en el pánico, pero sobre todo ocupar esa creatividad para inventar soluciones sin reglas, sin reglas. Lo digo porque yo no daba clases online hasta este año y simplemente no me habría cabido en la mente hacerlo, ¿sí? Y al final rompe esas ideas, es difícil romperlas, pero Permítetelo, ¿no? Probar o experimentar a ver qué pasa, ¿no? exacto, porque sí hay soluciones, pero hay que darse el permiso de equivocarse y hacer cosas tal vez no típicas, pero hacerlas, Reinventar, moverse. ¿no? Exacto, Reinventarse. exacto, exacto, reinventarse. Y la segunda pregunta que era... Era las personas aficionadas o que sienten Mm, que su talento les está golpeando la puerta, pero no se animan, y hay muchos que van de academia en academia, que van de profesor en profesor y siempre sienten que les falta algo para lanzarse, para mostrar claro, su arte, ¿no? Y ese talento y esa capacidad se queda bloqueada, sí, no se comparte y entonces deja de tener sentido, ¿no? exacto. Qué difícil. O sea, creo que es un problema súper común y que es básicamente pensar eso, pensar que uno es aficionado. ¿Y Claro, qué es ser aficionado? creerse que uno no, Claro, que qué es artistas ser son otros. artista o, sí, o aficionado? ¿Ganas plata haciendo tu arte, por eso eres profesional? Al Claro, no final, pasa por el ¿qué dinero. es eso? Eso no refleja nada. Ser artista es simplemente hacerlo y atreverse a mostrarlo. Ahora, atreverse a mostrarlo es algo que se trabaja perdiendo el miedo al ridículo, porque seguramente vas a pasar momentos vergonzosos y en la vida va a ser así, siempre vamos a tener momentos vergonzosos y momentos cómodos y creo que ahí no hay que tomárselo tan en serio nuevamente. Darse cuenta que si no lo hacemos, estamos perdiendo tiempo, porque Y también hay que de vivir la alguna vida. manera algo se muere, ¿no? O algo Absolutamente, es una traición. algo agoniza, ¿no? Dentro nuestro. Sí, sí, puede ser muy terrible. Hay que atreverse, hay que dar el salto, pero no es fácil. Bueno, Lidvina, muchísimas gracias. Gracias, Me gracias a encantaría darte un ti. abrazo así, Ay, a mí estamos un también. océano de por medio y toda la Argentina de por medio para llegar hasta allá. Y te agradezco muchísimo por todo lo que nos aportaste desde tu experiencia y por toda la belleza que traes
para Muchas nosotros gracias. de tu música y desde tu preciosa voz. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme, me siento muy honrada y me hace muy feliz que hagas preguntas importantes. Son las que importan, esas que Bueno, haces. te deseo lo mejor y en un momentito les voy a poner algunos temas de Litvina para que vuelen a otras dimensiones como lo hago yo. Muchas gracias. Gracias Buenas a noches, ti. buenas tardes. Chao.